Pero le damos la bienvenida a la doctora Marianela Ledesma para hablar de este tema y al darle los buenos días, doctora Ledesma, obviamente siempre hay dos miradas. Sin embargo, había mucha expectativa de parte de la gente que consideraba que era viable esta iniciativa parlamentaria. Ha habido pues una decepción. Hoy leía la primera plana de Expreso y lo que dice el TC le da la razón a Sagasti. ¿Le da la razón a Sagasti? ¿Le da la razón, digamos, al marco jurídico? Buenos días, Mónica, Fernando, Carlos y también a los oyentes. El tribunal ha cumplido su labor de afirmar las reglas básicas que están en la Constitución, porque formamos parte de un país ordenado, en la que también se protegen los intereses de los pensionistas que también están tutelados en la Constitución. Y en esta última parte, permíteme decir que la Constitución protege que los fondos que forman parte del Sistema Nacional de Pensiones, al cual esta ley que hemos controlado, la hemos declarado su inconstitucionalidad, señala que esos fondos son intocables, son intangibles. Nadie puede permitir que de esos fondos se pueda utilizar para comenzar a devolver, a repartir aportes que en su momento inclusive ya fueron destinados para los fines para los cuales se aportó. Entonces el tribunal lo que ha hecho es afirmar primero la idea de orden en el tema de las finanzas, en el tema presupuestario. Literalmente, por mandato constitucional, el congresista o los congresistas cuando hacen su labor no pueden generar ni crear ni aumentar gastos públicos. Eso es una regla básica que está en el artículo 79 de la Constitución. Y segunda idea, también afirmar las competencias de quién genera los fondos, cómo se administra, que es el Ejecutivo, el que por mandato constitucional también señala que es el que administra la hacienda pública y lo hace bajo una lógica de equilibrio y estabilidad presupuestaria. También hay que afirmar que el Congreso no puede pues invadir competencias del Ejecutivo y ordenar que realice actividades por las cuales ni siquiera están financiadas. Entonces, frente a las expectativas que tienen y con justa razón los ciudadanos, ¿no?, de esta idea que se les ofreció en esta norma, siempre hay que preguntarnos de dónde se van a financiar por ejemplo, estas promesas, ¿no? Porque al final quedaríamos en meros sueños que no van a tener de repente un aterrizaje, ¿no? Siempre hay que preguntarnos de qué presupuesto, de dónde se van a generar los fondos para poder materializar esa idea que se está planteando y que puede estar trasladada en una norma, ¿no? Entonces lo que tendría que decir es que los congresistas y todos los funcionarios en general y nosotros también como magistrados del tribunal hacemos nuestra función dentro de un marco legal constitucional. Ahí está señalado qué es lo que debemos y no debemos hacer. Por más que yo sea congresista y tenga un número de votos y logre una ley, si esa ley no se enmarca dentro de lo que se señala, pues sencillamente el tribunal en su labor de control va a hacer lo que a partir del lunes vamos a hacer, expulsar esa norma del sistema jurídico. Ya no existirá más la famosa ley 31.083. Sí, buenos días, señora magistrada. ¿Qué posibilidades tiene la mayoría del Congreso que votó esta norma de apelar ante alguna instancia internacional como algunos lo han propuesto, o bien otros candidatos incluso sostienen que regresará esa misma norma en la próxima, con el próximo Congreso? ¿Qué posibilidades tiene una u otra alternativa de llevarse a la práctica? Bueno, primero recordar que el tema de la seguridad social y sobre todo el tema pensionario es un tema que requiere darle una mirada, recrearlo y mejorar el sistema pensionario. Ese es un tema latente, porque lo ideal es que en el Estado todos tengamos la posibilidad de tener una pensión. Ya en algo por programas sociales el Estado ha generado una pensión transitoria para los pensión 65. Pero estamos hablando de un modelo, de un sistema nacional de pensiones en el que está adscrito los que han aportado, no solo para tener una pensión permanente, sino que además incluye el tema de derecho a la salud y otras variables que da este derecho a la pensión. Es un tema por tratar en el Congreso, pero que tiene que hacerse en concordancia con el Ejecutivo, ¿no? De manera articulada, de ver cómo en una lógica de colaboración, porque ambos, tanto el Congreso como el Ejecutivo, que provee los fondos,
de manera articulada cómo generamos una pensión al servicio del ciudadano que ha aportado en este régimen especial, ¿no? Entonces, esa es la tarea pendiente y por supuesto que sí, no es que acá se termina la historia, hay que volver a sentarse Congreso y Ejecutivo y ver cómo se aborda este tema, pero de manera, pues, diríamos, real, en base a un presupuesto. Presidenta, yo quería preguntarle, insistir sobre las reacciones que han habido básicamente del Poder Legislativo. Ayer escuchábamos intervenciones muy duras en el Pleno de parte de los congresistas de Podemos Perú, en el sentido de que ustedes, me refiero a los miembros del TC, han estado pagando favores, favorecen a los poderosos, es un tribunal constitucional a la medida del Ejecutivo. Y en segundo lugar, ¿cuántas normas, si nos puede recordar, han sido ya declaradas inconstitucionales y que han sido emitidas por este Congreso? Bueno, por lo menos ya van, en este corto periodo, son 3 normas que hemos, y por unanimidad en el tribunal hemos coincidido en el tema de los peajes, en el tema de los ascensos de los médicos y ahora en el tema de la devolución de los aportes que hicieron en su momento algunos trabajadores. Y sobre estas intervenciones el día de ayer, repito, han sido muy duras, la verdad, para con usted, para con el tribunal y para con la presidenta del Congreso inclusive. Bueno, lamentablemente no tenemos un Congreso que construya. Sería ideal que más bien que todo ese serie de comunicaciones que han dirigido, lo dirija más bien hacia el Ejecutivo, hacia el quien tienen ellos que comunicar y para lograr pues una concordia y mejorar una ley. El tribunal responde en su labor en base a lo que nosotros hemos dicho, somos contralores de la Constitución, ¿no? Y bueno, siempre la parte perdedora en una historia pues siempre tiene lamentablemente reacciones no correctas. Muy bien, doctora Ledesma. Vamos a ir a una pausa. Obviamente hay que hacer una reflexión mayor también. Usted nos ha señalado que son ya 3 iniciativas que han sido declaradas inconstitucionales. Esto ya es un patrón de conducta y lo que genera dentro de una circunstancia en la que estamos viviendo es un mal mayor. Y sobre eso probablemente podamos hablar luego de la pausa. De regreso ya estamos con la doctora Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, respecto a la decisión que por unanimidad tomó ayer esta institución. Y yo le preguntaba, y obviamente es una apreciación que va más allá de lo jurídico, pero aparentemente en este Congreso la decisión ha sido tener una especie de patrón de conducta donde se juega con la esperanza de muchísima gente que con razón tiene una desesperación, y eso en realidad desde una curul, desde una situación privilegiada con sueldos, choferes, etcétera, y eso también debería ser digamos materia de un análisis de la gente en una desesperación dice quiero esta plata, mi plata. Ayer el doctor Espinosa decía, pero no es mi plata, es un fondo solidario. Entonces no se le está explicando a la gente bien qué es posible y qué no es posible. Yo quisiera una reflexión en ese sentido de parte suya. Que pareciera que los congresistas tienen un desconocimiento de los sistemas pensionarios. El sistema privado de pensiones, privado administrado por las AFPs, sí hay una especie de cuenta de ahorros privados donde uno sabe cuánto aporta, porque al final sobre eso se va a hacer la distribución cuando uno ya deje de elaborar. Pero el sistema nacional de pensiones es un sistema más inspirado en un tema de solidaridad intergeneracional, donde todos los que estamos ahora en actividad aportamos para poder subvencionar, pagar la planilla de todos los señores jubilados que actualmente pueden estar escuchando. ¿De dónde salen los fondos? De nosotros, los trabajadores activos que formamos parte y entregamos ese fondo común que es aún insuficiente y el Estado aún coloca un dinero más, ¿no? Entonces son 2 modelos distintos, nacional basado en solidaridad y privado basado en una lógica del aporte personal donde hay una cuenta privada. Bueno, entonces, lamentablemente, cuando se pretende confundir 2 modelos que son totalmente distintos, pues llegamos a lo ilógico de pretender que los aportes que se han entregado con una lógica distinta pretendan que se devuelvan. Y eso, pues, lamentablemente genera expectativas en los ciudadanos que al final y al cabo lo que hace es pues polarizar el escenario social, inclusive ahora en un tema de coyuntura política aún más, porque pone pues entre 2 bandos, entre los buenos, que yo te vendo un bonito sueño, y entre el malo, que te destruye ese sueño que yo he construido.
Y la verdad que no estamos acá para vender, para mantener o destruir sueños. Estamos para crear y sostener un Estado ordenado que se maneje en un presupuesto y que también tiene una responsabilidad pendiente de trabajar, que es en el tema de la seguridad social, al que debemos aspirar todos ciudadanos sin necesidad de estar en estos cuestionamientos. Esa es una tarea pendiente que tenemos que hacer, y el Congreso aún más también tiene que hacer su labor ciñéndose al marco constitucional. No es suficiente que yo reúna votos y que decida crear una norma que no tenga un sustento financiero y que sea con total desconocimiento o sin mayor respeto a las reglas básicas por las cuales todos hemos jurado respetar para vivir de manera ordenada en esta sociedad, ¿no? Entonces eso es lo que yo tendría que hacer reflexión, y lo que ha hecho el tribunal es cumplir su labor, y el Congreso tiene que aprender también a respetar que cada institución cumple su rol. Ellos han cumplido su rol, generar una ley, nosotros como tribunal cumplimos nuestro rol, controlar si esa labor lo han hecho bajo el marco constitucional. Señora Ledesma, hemos comprendido los argumentos de fondo y los principios constitucionales que habrían sido violados por esta ley. Sin embargo, la decisión que han tomado ustedes no es retroactiva. Y entre tanto se han tomado algunas decisiones por parte del Ejecutivo, particularmente conceder algunos fondos a parte de los afiliados. Explíquenos en qué situación queda todo lo que se ha actuado ya antes de la sentencia dictada el día de ayer. Sí, la ley, la 31.083 señalaba que para los pensionistas de la 19.990 se le dé de manera extraordinaria por única vez un bono que incluye un fondo, una retribución, mejor dicho, extraordinaria de un sueldo mínimo vital. Eso ya se ha entregado a los pensionistas en enero. Todos los de la 19.990 han recibido ese adicional por ley. Entonces lo que ha dicho el tribunal es, la sentencia rige, la sentencia ha señalado que la ley rige y tiene vida a partir del día siguiente de la publicación. Se va a publicar la sentencia el 8, en el peruano al día siguiente, me imagino, y a partir de esa fecha ya no habrá ley. Todos los aportes, el importe de la retribución extraordinaria que se entregó a los pensionistas, esto es los 920 soles de la 19.990, no serán devueltos, quedarán ya en poder y de estos señores pensionistas. No se devuelve. La ley tiene efectos, que la sentencia no tiene efectos retroactivos. Rígele a partir del lunes, al día siguiente de la publicación, hacia adelante. Presidenta, quería tocarle otro tema, o mejor dicho, otro caso que consultamos ayer con el doctor Carlos Ramos, y es el habeas corpus, si no me equivoco, para el indulto a Alberto Fujimori. ¿En cuánto tiempo será estudiado y determinado este caso? Y si va a ser enfocado con la misma celeridad con que ha pasado con otros casos, como este, por ejemplo, de la ONP. ¿Cuándo tendríamos una resolución del tribunal sobre este tema? Ya, bueno, primero que estamos hablando de casos totalmente distintos. Lo que hemos hablado, lo que hemos hecho ayer es un control de constitucionalidad abstracto a las normas. En el caso del señor Fujimori, tiene 3 habeas corpus en el tribunal. ¿3? Tres habeas corpus en el tribunal, una que está agendada para debatir esta semana. Y en el caso de la ponencia del magistrado Carlos Ramos, al cual usted hace referencia, está en un trámite regular en la sala, discutiendo el pase al pleno, si es que va a pasar o no, ¿no? Entonces está siguiendo el cauce regular que sigue todo proceso de todo ciudadano en el Tribunal Constitucional. Por lo menos ahí no estamos haciendo distinciones ni diferencias. Sí nos comprometemos a darle mayor celeridad, ¿no? Porque sabemos que ya tiene varios meses en el tribunal, pero está siguiendo su trámite regular. Muy bien, doctora Marianela Ledesma, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Ha sido muy claro en su enfoque, muy amable, muy gentil.